A su nombre, gloria. Salmo número 90. Estamos aquí también. Estaba la plataforma a aquel lado. Y a mí me tocó predicar también a las 2 de la tarde. En los 70 años. Gloria al Señor. Salmo número 90. El mismo texto de hace 10 años. Versos 1 y 2 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y no hay, ni habrá, ni aparecerá otro. Él seguirá siendo Dios. A su nombre, gloria. Siéntense, tengan la bondad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Tú has sido refugio. Un refugio es un lugar donde la gente se esconde cuando hay peligro. Mientras no haya peligro, no se necesita refugio. Pero un refugio se necesita cuando hay un peligro. Los norteamericanos saben que tienen que construir refugios porque los turbiones, porque los vientos, porque los huracanes llegan, y si no van al refugio no sobreviven. Sobreviven los que se meten al refugio. Y la Biblia dice en el libro del profeta Isaías, el capítulo 52, los versículos 1 y 2, cuando está anunciando el reino justo, el reino del Señor, dice: y será aquel, dice el versículo 1 de Isaías 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, y como arroyos de aguas en tierra de sequedal, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Nosotros sabemos a quién se refiere. Y si hay algún amigo aquí o un hermano que de pronto no supiera a quién estaban anunciando los profetas y a quién el profeta Isaías se refiere, diciendo que es como un refugio contra el turbión, que es como una sombra de gran peñasco en tierra calurosa, quiero decirle que se estaba refiriendo al Señor Jesucristo, el Dios de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que la ha sostenido por 80 años. Y en medio de todas las dificultades, de todos los embates que el enemigo ha levantado para destruirla, ahí ha estado Él como poderoso gigante, sosteniendo a su iglesia, guardando a su iglesia, dándole las fuerzas que necesita y sacándola adelante. Y estoy seguro que si por 80 años más no viene, Él seguirá siendo fiel hacia esta iglesia. Dios llamó a Abraham
le hizo una promesa. Y aunque parecía imposible, o no solamente parecía, era imposible que algo así sucediera, Dios a Abraham no le falló. Dios llamó a Moisés y aunque tenía dificultades, Dios a Moisés no le falló. Dios llamó a David y llamó a muchos hombres, y a todos los que ha llamado, Él ha estado con ellos. Y ellos pudieran decir con David y con nosotros en esta noche, en esta tarde: Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Y pasan las generaciones y Él no se desgasta. Pasan las generaciones y Él no se debilita. Pasan las generaciones y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Así que podemos confiar en Él. Hay una de las cosas que a mí me preocupa cada 8 días en la iglesia. Cuando los niños están ahí presentando para la escuela dominical, siempre hacemos una oración por ellos. Y yo le digo a los hermanos de la congregación: hermanos, oremos por estos niños, porque les espera cosas terribles. Yo tengo 68 años. Aquí hay algunos mayorcitos que yo, otros de la misma edad. Y hemos visto cambiar el mundo. Pero terriblemente hemos visto cambiar el mundo. Un mundo que se va deteriorando, una moral que se va acabando, una maldad que va creciendo. Pero a mí no me asusta que la maldad crezca, porque tenemos un refugio seguro, una roca inconmovible, que si hay que producir agua la produce, que si hay que producir comida la provee, porque a Él nada le queda grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que nosotros, a estos niños, esta mañana que el hermano Gerardo estaba predicando, yo estaba pensando, y eso me preocupa, los fundamentos que estamos poniéndole a nuestros hijos. Porque si el fundamento es débil, pero hermanos, nosotros tenemos un tremendo fundamento para ponerle a nuestros hijos. En el Salmo 78 leemos algo que a mí me encanta leerlo, pero hay cosas difíciles ahí. El Señor dice, el salmista dice en el Salmo número 78, dice: escucha, pueblo mío, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi palabra en mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, lo cuenten, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus
mandamientos. ¿Qué es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos? Yo anoche que estaba predicando el hermano Esdras y contando cómo él conoció a Dios, cómo en su casa le enseñaron a conocer a Dios, yo estaba pensando, yo no corrí con la misma suerte. Mi padre no conocía a Dios. Él no sabíamos nada del evangelio. Y yo tenía escasos 4 años. Cuando una noche me despertó una algarabía de un poco de señores que gritaban y decían groserías y hablaban. Y en medio de eso entró mi padre, borracho, chorreando sangre. No sé de dónde, no recuerdo de dónde chorreaba sangre, pero de un lugar de la cara chorreaba sangre. Me despertaron y él se arrimó a la cuna donde yo estaba durmiendo y comenzó a acariciarme. Viendo que estaba despierto, empezó a acariciarme. Recuerdo que mi madre le decía: estás chorreando de sangre al niño. Y él le respondió algo que me lo reservo. Pero desde ahí yo comencé a pensar, tenía 4 años y comencé a pensar: ¿cuándo estaré grande? ¿Cuándo seré un hombre para emborracharme y para pelear como mi papá? Eso fue creciendo conmigo. Eso fue creciendo. Y no alcancé a crecer. A los 5 años me emborrachó la primera vez. A los 11 años me emborraché la segunda vez. Y de ahí mi vida se perdió. Y yo digo, si en lugar de ver a mi padre chorreando sangre y borracho, lo hubiese visto arrodillado en la presencia de Dios, yo creo que mi vida hubiese sido otra. Agradezco a Jesucristo que se cruzó en mi camino cuando apenas tenía 19 años. Y aunque estaba perdido completamente en el licor y en los vicios del mundo, Él tuvo misericordia y me sacó. ¿Por qué? Porque no tuve un padre que me diera una buena formación espiritual. Tuve un padre que me llevó a las cantinas, un padre que me llevó a vivir perdidamente, pero tuve a un Cristo que me sacó del lugar donde mi padre me había metido. Y agradezco a Dios. Porque cuando le serví al mundo, le serví con todas mis fuerzas. Pero cuando vine a Cristo, he querido servirle con todo lo que tengo. Porque Él se merece la honra y la gloria. Yo le digo a los hermanos en la congregación: no se encierren a orar. No se encierren solos a orar. Arrodíllense con sus hijos. O por lo menos donde su hijo lo vea. Que estoy seguro que su hijo de 3 o 4 añitos, cuando lo vea usted arrodillado, él se va a arrodillar al lado. Y usted le va a poner fundamentos. Esta mañana cuando el hermano Gerardo predicaba de entregar la antorcha, estaba pensando en la oración, en lo que David le dijo a Salomón allá en Primera de Reyes, en el capítulo 2. Primera de Reyes, el capítulo 2, dice la palabra del Señor. Mire el encargo. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes
en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Observa al Dios de tus padres. Observa sus mandamientos. Observa sus leyes. Eso es lo que David le dice a Salomón. Salomón no hizo lo que David le enseñó, y eso trajo problemas al pueblo. Pero yo le digo a esta generación, viene una generación tras nosotros. Dejémosle unos buenos fundamentos para que ellos puedan caminar con Dios. Lo que le dijo el Señor a través de Moisés al pueblo allá en Deuteronomio capítulo 4, en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides todas las cosas que tus ojos han visto, y se aparte de tu corazón ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las enseñarás. Hermano, échele buenos fundamentos a la casa que le está edificando a sus hijos. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2: y no os conforméis a este siglo. ¿Sabía usted que le decía una vez a un hermano que no volvió a la iglesia y tenía unos hijos pequeños? Yo le dije: hermano, me duele mucho por usted, pero me duele más por sus hijos. Yo conocí un hermano, lo conocí ya anciano, pero él fue presidente de jóvenes en la iglesia local. Y pasaron alguna vez, no sé qué dificultad tuvo, y se apartó él y detrás se fue la esposa. Criaron los hijos en el mundo. Él regresó a los 20 años. A los 20 años se reconcilió con Dios. Pero sus hijos los crió en el mundo y se le quedaron en el mundo. Una ocasión lo llamaron como a las 3 de la mañana y le dijeron: don fulano, tenemos a su hija aquí en el hospital, grave, tenía 8 meses de embarazo y se pegó una borrachera que se murió ella. O sea, la llevaron grave al hospital y le dijeron: necesitamos una orden, o la salvamos a ella o la salvamos a la criatura. Él dijo: no, sálvela a ella. Y bregándola a salvar a ella, murieron los dos. Era impresionante acercarse al ataúd y encontrar a una madre muerta cargando a su hijo muerto, porque un niño de 8 meses de engendrado ya es un bebé, ya no es un feto, ya es un bebé. Era un bebé ya completo y lo estaba cargándolo se fue al cementerio. Pero daba más tristeza verlo a él, cómo se golpeaba contra la pared, le daba cabezazos a la pared y diciendo: si yo nunca me hubiera apartado del Señor, mi hija no estaría en esa condición. Porque cuando los padres se van, yo digo, algún día ellos volverán. ¿Por qué? Porque ellos han tenido una experiencia con Dios. Y el que ha tenido una experiencia con Dios, un día va a volver. Algún día tiene que regresar. Algún día tiene que darse cuenta que está equivocado y regresa. Pero esos hijos que no han tenido una experiencia con Dios se quedan en el mundo. Y entonces usted se salva, pero sus hijos se pierden.
Por eso, hermanos, este Dios entienda que Él es refugio, y que si tiene debilidad, Él es refugio, y que si hay peligro, Él es refugio, y que si hay dificultad o lo que sea, Él es refugio, y que usted puede refugiarse en Él. Y los que nos hemos refugiado en Él han pasado décadas y aquí estamos en pie diciendo: Él ha sido refugio de generación en generación. ¡Aleluya! Hermano, no lo deje. Si usted lo deja, usted y su familia quedan expuestos a cualquier cosa, cualquier vendaval, cualquier situación. Seguramente se lo va a llevar. Pero hermano, si usted se refugia en Él, si usted se ancla en Él, si usted pone su fe en Él, a usted nadie lo moverá, porque Él dijo: los que yo conozco mis ovejas y ellas me conocen, y él dice: los que están en mi mano, nadie los arrebatará. Nadie. Qué bueno que sus hijos, qué bueno que sus nietos, qué bueno que las generaciones venideras sepan que Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, es su refugio, que es su ayudador, que es su esperanza, y que no habrá nada ni nadie que lo pueda separar de Él. El apóstol Pablo dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada. Y él dice: por lo cual estoy. Sabe que a nadie le da miedo vivir, y en Cristo es más peligrosa la vida que la muerte. ¿Por qué? Porque mientras vivimos estamos propensos a cualquier situación. Pero cuando un cristiano muere, se asegura la muerte, que es la gran separadora. Estamos cantando: no le temo ni a la misma muerte. ¿Y por qué no le tememos a la muerte? Porque ese que dice en el Salmo 90: tú eres refugio de generación en generación, también en otro salmo dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que la muerte para el cristiano sea bienvenida, porque no nos separa del amor de Dios, porque no nos separa de Jesucristo, nos une a Él para siempre. Así que, hermano, yo le invito en esta tarde, no hay mucho tiempo, pero sí quiero invitarle esta tarde para que usted le diga a Jesucristo que usted confía en Él. Él es su confianza para usted, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Pero Él dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero que todo, póngalas en su corazón. Y luego hable de ellas estando en tu casa, cuando te levantes, andando por el camino, cuando te acuestes. Escríbela en los postes y en las puertas de tu casa. Hermano, esa palabra es la manera de nosotros mantener nuestra alma, nuestro corazón totalmente fortalecido por la palabra de Dios. Enséñesela a sus hijos. Sus hijos vivirán lo que usted vive. Lo digo por experiencia propia. Y yo siempre he lamentado, y yo digo: ¿por qué no vi a mi padre buscando a Dios? ¿Por qué no vi a mi padre llorando en la presencia de Dios? ¿Por qué tenía que verlo llorando de una borrachera?
Porque los borrachos se vuelven llorones. ¿Por qué no vi a mi padre llorando en la presencia de Dios? ¿Por qué lo tuve que ver llorando en una borrachera? Seguramente no hubiese vivido la vida que viví. Pero por la misericordia de Dios estoy aquí diciéndole a sus padres: piensen en el fundamento que le van a poner a sus hijos. Piensen en el camino que le van a enseñar a sus hijos. No se conforme a este siglo. No se conforme a este siglo. Hermano, préndase poderosamente de la mano del Señor, que los que están en su mano nadie los arrebatará. Y usted podrá decir cuando esté viejo, decirle a sus hijos: el Dios que me sostuvo en esta generación los va a sostener a ustedes y a los hijos de sus hijos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Colóquese en pie y démosle gracias a Dios y pidámosle en esta tarde, hermano, qué bueno que allí donde usted está, si tiene su familia, si tiene sus hijos, los abrace, abrace a su esposa, abrace a sus hijos y preséntese delante de Dios con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que pasarle la antorcha a esta generación que viene.